El día de hoy vamos a simular un sistema en tiempo discreto, ¿cierto? Para simulación sistema en tiempo. A partir de la función de transferencia del sistema. Hoy estamos a 31 de mayo. Hoy día a las 10 partido. ¿Saben en qué canal lo van a dar? ¿En el Mega? Bueno, lo iremos a ver después. Entonces cambiamos la fecha aquí por 31. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a definir baja la respuesta a entrada de impulso, que es la función h, ¿cierto? Que es una función que depende del parámetro n, y de acuerdo a lo que tenemos ahí en la pizarra es 7 veces, ¿cierto? Por un medio elevado a n, gracias, un tercio elevado a n, menos 6, ahí está, menos 6 por un medio, ajá, un medio, ahí está. Y todo eso multiplicado por un escalón, ¿cierto? Punto por el escalón. ¿Y cómo hacíamos el escalón, se acuerdan? N mayor o igual a 0. Esa es la respuesta a traer impulso al sistema, ¿ok? Entonces yo defino un n, por ejemplo, desde menos 10 hasta 10 y hago lo dibujamos, ¿cierto? Figura 1. Hacemos un stem de n, h de n. ¿Qué es lo que obtenemos ahí? Es precisamente la respuesta a entrada de impulso del sistema. ¿Se dan cuenta que vale 0? Porque le forzamos a hacer n mayor o igual a 0, y a partir de 0 en adelante aparece, fíjese que en 10 ya prácticamente vale 0. Y si le ponemos cuánto vale en 10, vale menos 0,05. O sea, ya realmente rápidamente converge y por ende el número, la sumatoria de todos estos elementos, el infinito, es 0. Entonces solamente mirando esto ya sabemos que es estable. ¿Ok? Para evitar tanto, vamos a hacerlo desde 5, desde menos 3, menos 2 solamente, hasta, hagámoslo hasta 20. ¿Ya? Ese es el resultado. Fíjense que uno le puede poner más comandos acá, por ejemplo, fill, para que rellene los circulitos, se vea más bonito. Creo que line style le voy a poner también. Line style, no estoy seguro. Le podemos poner none. Y ahí solamente aparecen los puntos. O le podemos poner, por ejemplo, líneas segmentadas. Y están así con líneas segmentadas como están en los apuntes. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta a entrada de impulso. Y la idea es seguir el otro camino, vale decir, ocupar la función de transferencia y ocupar la simulación de la función de transferencia para ver si se parece a esta respuesta a entrada de impulso que tenemos, digamos, en este caso. Pero no siempre vamos a tener. ¿Ok? Entonces, bueno, pongamos los labels. Estamos contra el tiempo, así que lo vamos a dejar ahí nomás. Tiempo discreto. Y en el título le vamos a poner... Después lo puedo editar y les dejo la versión más bonita. HN. ¿Ok? Tiempo discreto, después aquí es simplemente magnitud. Entonces, yo les había dicho, ¿cierto?, de que la función de transferencia ocupamos el mismo comando que habíamos visto antes, que es tf. ¿Ya? Y si vamos a la documentación... Transfer function, ¿cierto? Acuérdense que pasábamos numerador y denominador. Y fíjense que hay otro parámetro, ts. Si vamos a ver qué es lo que es el ts, dentro de... acá, ts. Creates a discrete time transfer function. ¿Ok? Simplemente tenemos que darle el tiempo de muestreo. Si no lo tenemos, en este caso no tenemos cuál es el tiempo de muestreo, nadie me lo dio, simplemente hacemos ts igual a menos 1. ¿Ok? Eso deja el tiempo de muestreo
sin especificar, y le dice a MATLAB, esto no es continuo, sino que es discreto. ¿Ok? Por este caso no tenemos tiempo de muestreo porque no sabemos cómo se generó esta señal, o simplemente nadie me lo dijo, lo ponemos como -1. ¿Ok? Entonces, por función de transferencia. Ok, entonces vamos a decir h es la transfer function del numerador, ¿cierto? Coma denominador, coma -1. Y así le estamos pasando el -1 como el diciéndole que es de tiempo discreto. ¿Cómo definimos el numerador? Fíjense que lo tenemos acá, tiene un polo en 0 y un polo en 3 medios. Entonces lo podemos definir rápidamente simplemente como el z cuadrado, ¿cierto? Está multiplicando a 1 por z cuadrado. Después menos 3 medios por z y 0 por z elevado a 0. ¿Cierto? ¿Todo en todo, no? Y la otra forma en que habíamos dicho, ¿cierto? Si definimos el numerador así, sería eso. Y la otra forma que podíamos haberlo definido, ¿cierto? Acuérdense que era ocupando el comando poly, en las cuales las raíces se las dábamos. Le decíamos que tenía la raíz 0 y la raíz menos 3 medios. Y me da exactamente, perdón, la raíz no es menos 3 medios, sino que es 3 medios, ¿cierto? Porque resolver esos 3 medios. La raíz son 3 medios y me da exactamente el mismo polinomio. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas que ustedes decidan hacerlo es cosa de ustedes. El denominador, vamos a ocupar ahora sí el comando poly, para no tener que desarrollar eso nosotros. ¿Cuáles son las dos raíces que tiene ese denominador? Un tercio, ¿cierto? Y un medio. Entonces le pasamos eso al comando poly y me da el desarrollo al tiro del polinomio. ¿Ok? Así definimos el denominador. Entonces ejecuto eso, fíjense que me definió en z al tiro. No tuve que decirle nada. Antes, ¿se acuerdan que automáticamente aparecía en función de s? Ahora como le pasamos al -1, sabe que es en z. Y hace el polinomio en z cuadrado. Fíjense que lo hace en z cuadrado y no en z a la -1. Si se van a la documentación, hay forma de hacerlo también en función de z a la -1. ¿Ok? Pero para este curso nos preocupamos de la forma normal. Entonces, ahora que tenemos la función de referencia, podemos ocupar todos los mismos comandos que habíamos ocupado antes. El lsim, ¿ya? Para simular la respuesta del sistema frente a cualquier entrada. Podemos ocupar impulse para ver la respuesta de entrada de impulso. Step para ver la respuesta de entrada de escalón. ¿Ok? Entonces, en la figura 2 lo que voy a hacer va a ser un stem de n, la respuesta de entrada de impulso de h y le paso el vector de tiempo. Hagamos la mano mejor. H simulado le vamos a poner, es eso de ahí. Dibujo H. HSim, no lo dibujo. Ahí está, ahí arrojó un error. Ya, pero debería funcionar. Ahí está, HSim. Nos queda, ¿de qué largo? HSim de 21 por 1 y n es de 1 por 23. La razón es porque le estoy pasando dos elementos anteriores. Fíjense que HSim tiene 21 con 1 y 23. Porque si vamos a la documentación del comando impulse, asume que el sistema es causal. Entonces parte siempre en 0. Pero para hacerlo totalmente equivalente, deberíamos hacer partir esto en 0. ¿Ya? Y ahora sí, el HSim debería darnos un... Fíjense del... aquí me equivoqué. ¿Dónde está el paréntesis? Esta se va a hacer chica la pantalla. Vamos por parte. Run advance, run advance. Ah, está alegando por eso no lo corre. Ya. De nuevo.
Run Advance, ahí sí. Ahí está. Entonces partimos en 0. Fíjese que n es de 21 elementos, ¿ya? Y cuando dibujo acá, cuando le pido que me genere el hsim queda también de 21 elementos, ¿ok? Entonces, ahora podemos hacer el plot. Aquí vamos a pedirle n por h simulado y vamos a ponerle también no, aquí no se puede, hay que hacerle un hold on. Fíjense, nos alcanza a ver uno sobre el otro. Ese es el original, ¿ya? Y si le pongo el simulado encima, queda simplemente encima. Entonces la diferencia es exactamente lo mismo. Por eso les digo que el resultado no, ni siquiera se alcanza a notar una diferencia. Numéricamente es exactamente igual. ¿Ok? Entonces lo que más nos interesaba acá a nosotros, más que la respuesta de entrada de impulso, era sacar la respuesta de entrada de escalón, ¿cierto? Vamos a ponerle S, es step, ¿cierto? De la función de transferencia y le paso el vector de tiempo. Figura 2, stem de n, s. Esa es la respuesta de entrada de escalón del sistema. ¿Ok? Esa es la respuesta de entrada de escalón. Fíjense que como esto oscilaba, ¿cierto? Y después quedaba en 0. O sea, partía 1, después quedan casi todo negativo, después quedaba en 0. Una vez que llega a 0, simplemente se mantiene, porque ya la respuesta de entrada de impulso es prácticamente 0 y por ende el escalón es lo único que se mantiene en el tiempo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vemos como respuesta de entrada de impulso, que es hacer el mismo resultado si ocupamos el comando conf entre h y un escalón que definimos nosotros. Entonces parte de lo que me interesa que, por ejemplo, van a hacer en la tarea, es comparar el resultado de la convolución numérica versus la respuesta de entrada de escalón y ver qué es lo que pasa, qué pasa con los alineamientos y todo, ¿ya? Ok, esa es la respuesta de entrada de escalón. Fíjense entonces que la velocidad o la forma en que responde esto depende exclusivamente de los polos, y los polos son 1/3 y 1/2. Lo que yo les decía es qué pasa si movemos esos polos, ¿vale? Es decir, qué pasa si yo cambio, por ejemplo, este cambio de acá, ¿ok? ¿Qué pasa si yo modifico? Voy a modificar solamente la función de referencia. Ya no voy a compararlo con el otro porque tendría que estar modificando los dos cada vez. Y por tiempo no alcanzo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el de 1/3, que es el polo que está más cerca de 0, ahora lo acerco más a 1? Por ejemplo, pongo los dos polos en un medio. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a copiar esto de acá. Y vamos a definir un sistema 2, en el cual el denominador ahora tiene, por ejemplo, los dos polos en un medio. ¿Ok? Y vamos a comparar. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a comparar, vamos a hacer S2, ¿cierto? Como la respuesta a entrada de escalón de mi segundo sistema para el mismo vector de tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa que no está definido? No tiene que ser un figura 3. Se me está alegando de que numerical data duration n. Stem. Step. Era step. Le puse stem y era step. Ya. Fíjense. ¿Qué pasó? Pongámosle los nombres para que no nos mareemos. Pongámosle legend. Entonces, ese es el sistema. El primero es el sistema 1, ¿cierto? Y el otro, el sistema 2. En donde el sistema 1, es cierto, el original, y el sistema 2 el que tiene los dos polos en un medio. Fíjense lo que pasó. El naranjo del sistema 2, el que tiene los dos polos en un medio, parte igual, pero al primero alcanza un valor mayor.
¿Ok? Si lo vemos cuándo es el que alcanza el valor mayor, fíjense que este, por ejemplo, alcanza el valor máximo acá. Si hagamos un grid para que se vea más clarito, por favor, antes de decir cualquier cosa. Antes de carrilearnos con cualquier cosa. Ya. Fíjense que alcanza el valor 1,5 aquí aproximadamente en el instante 8. Aproximado, o sea, estamos mirándolo solamente de forma visual, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comprobar un poquito mejor? No, no quiero contigo, quiero contigo. Ese. ¿No? Rayos. No sé por qué no me deja elegir en el otro. Acá. Bueno, van a tener que creerme entonces, más o menos en el instante 8 ya está casi en ese valor. ¿Ok? La forma que lo podemos visualizar un poquito mejor es aquí. Instante 8 está en 4.90 y tanto. ¿Ya? Instante 8. Da igual, me elige el de más abajo. Está, bueno, si quieren lo aproximamos un poquito mejor, en el 9, en el 10. Ya, digamos en el 12. Ya no puede estar más cerca, estamos menos en el 12. ¿Ya? Si vamos en el otro, en el 12 está casi en 2. Pero ¿cuándo alcanza realmente el valor? 14, en el 15 o quizás hasta en el 16, que es el valor máximo que alcanza de 2. ¿Qué podríamos inferir solamente con esta observación? Que al tener los dos polos en un medio, el sistema se hace un poco más lento. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, movemos ahora esos dos polos que están en un medio, los movemos un poco más cerca de, digamos, de acá del círculo unitario? Pongámoslo, por ejemplo, en algo más chico que un medio. 2/3. ¿Cierto? ¿Cómo responde el sistema? Recuerden que te habíamos dicho que llegaba más o menos en el 12. Acá no ha llegado al máximo ni siquiera en el 20. Entonces el sistema se hace. Mientras más me acerco con los polos al círculo unitario, se hace cada vez más lento. ¿Sí? Eso quiere decir de que mientras más cerca estoy del círculo unitario, por lo menos en este eje, más lento hago el sistema. Por ende, mientras más me acerco hacia el origen, más rápido. Veamos si es así. Sistema 2, está acá. Hagámoslo más cerca del origen. Por ejemplo, 1/10. Pongamos los dos juntos por ahora. ¿Cómo respondió el sistema? Miren, ¡trum!, al tiro. El otro dijimos que como en el 12 llegaba, este llegó claramente más rápido. Mientras más cerca del origen estoy, al menos en el eje real, más rápido el sistema. Mientras más me acerco al círculo unitario, más lento hago el sistema. Si me salgo, el sistema es inestable. Corroborémoslo. Pongámosle 1.1. Claramente si son estables. El sistema 2 crece en vez de mantenerse. La respuesta entra de escalón. ¿Ok? Entonces, si me salgo hacia acá, se hace inestable. Si quedo un poquito antes de 1, el sistema es más lento. Si quedo mucho más cerca del 0, el sistema es más rápido. ¿Qué pasa si me paso al lado negativo? Vale decir, en vez de un medio y un medio, tengo menos un medio y menos un medio. ¿Se imaginan lo que puede pasar o no? ¿Qué pasó acá? El sistema responde un poco distinto. Si tuviéramos los dos polos en menos un medio, quiere decir de que este es menos un medio y este es menos un medio, ¿cierto? Como la respuesta entra de escalón, oscila un poquito. No es simplemente negativa y después se hace 0. Y como oscila, ya, para ese caso, como oscila, entonces la respuesta entra de escalón del otro sistema también va a oscilar un tiempo y después, cuando ya este llega a 0, va a llegar a un valor estable. Porque va a ser solamente la señal de escalón sumada que el resto queda. Y eso es lo que pasa acá. ¿Ok?
Veamos, por ejemplo, cómo se compara moverlos más hacia el -1. O dejarlos, por ejemplo, pasaditos recién del negativo. Fíjense que oscila, pero el sistema igual es más rápido. ¿Ok? Lo único que cambia es un poco el comportamiento transitorio, pero en tema de velocidad sigue siendo más rápido, estando incluso un poco más pasado. Si me llego, por ejemplo, al -2/3, que es el extremo que habíamos visto acá, que estamos mucho más cerca del -1, el sistema se hace también más lento, porque dice que oscila mucho más y recién por acá, por el 20, está alcanzando la estabilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de este estudio? Podemos sacar de que acá, ¿cierto?, es más rápido. Acá el sistema se hace lento. Entonces, a medida que me muevo en esta dirección, de los polos se mueven en esta dirección, ¿cierto? El mapa de polos y cero, el sistema se hace cada vez más lento. ¿Ok? Por otro lado, si me muevo de aquí hacia allá, el sistema también aquí es más rápido que acá. Lo único que hace es que al tener, digamos, polos negativos, con parte real negativa, lo que está haciendo es que, fíjense que cuando tengo un 0 es positivo, cuando tengo un par es positivo, porque me queda, por ejemplo, menos un medio elevado a un número positivo, par es positivo, pero menos un medio elevado a 3, por ejemplo, es negativo. Entonces, por eso oscila arriba y abajo. Es lo único que cambia. Pero, aún así, a medida que me voy alejando o me voy acercando al círculo unitario, también el sistema se torna más lento. ¿Ok? La única parte que nos faltaría estudiar es qué pasa cuando las raíces son reales y son complejas. ¿Ok? Con este código, se los voy a dejar disponibles como siempre, pónganle ustedes variable compleja. Y lo hicimos, de hecho, precisamente de esa forma. Porque aquí lo único que tienen que hacer, háganme el polinomio que tenga estas raíces. Pónganle ustedes raíces complejas. ¿Ya? Lo único que tiene que estar dentro del círculo unitario para que sea estable. Por ejemplo, pueden poner la que habíamos visto la otra vez, esto radio de 2, comparte real radio de 2,2 y radio de 2,2. Y la compleja conjugada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me acerco ahora en esa dirección? El resultado va a ser el mismo. Mientras más cerca estoy del origen, más rápido es. Mientras más me alejo, más cerca de la circunferencia unitaria, más lento es el sistema. Voy a cambiar, obviamente, la parte transitoria, pero el tema de la velocidad va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar este código. Dígame. Más rápido que